Pues continuamos con la siguiente película de la trilogía de la venganza, la segunda obra que de hecho fue la más popular y conocida de las tres, y más con la participación del gran famoso actor surcoreano Choi Min-sik. Así que comencemos con Old Boy. La película empieza con un hombre desconocido tomando de la corbata a otro coreano, hasta que este coreano asustado pregunta ¿quién eres? Y todo nos regresa al pasado. Este hombre era Oh Dae-soo, quien se encontraba alcoholizado y andaba sacando de quicio a la policía, con su manera tan irreverente de actuar, y al mismo tiempo contaba alegremente que le llevaba unas alas a su hija, pues era su cumpleaños, hasta que por fin llegó su mejor amigo para sacarlo de ahí, mientras Oh Dae-soo se despedía de la policía. Saliendo de inmediato, el borracho y el amigo deciden hablarle a la pequeña para felicitarla, cuando de momento Oh Dae-soo desaparece, dando inicio a esta trágica historia de venganza. Pues a este pobre y normal hombre lo habían secuestrado, pero ¿quién?, exigía Oh Dae-soo saber después de llevar 2 meses encerrado en ese pequeño cuarto. Los días pasaban y a este man lo adormecían con un gas para alimentarlo, bañarlo y dejar su habitación limpia. Pero su martirio aún no acababa, pues a su esposa la habían matado y culpaban a Oh Dae-soo como el asesino, quien lo único que se había llevado, según la policía, era un álbum de fotos. Tanta soledad, sin tener con quién hablar, sentir o escuchar, este hombre comenzó a alucinar, hasta que llegó el momento de escribir todos los nombres de quien pudo haber ofendido o herido, para saber quién estaba detrás de eso, mientras que comenzaba a entrenar en el aire, pues lo pagaría quien lo había raptado. Los años siguieron pasando, 11, 13, 14 y 15 años llegaron, hasta que lo volvieron a dormir, pero esta vez entró una mujer que hipnotizaría a este hombre para por fin dejarlo libre. La luz del sol lo cegó y la presencia de otro humano lo excitó. Si se fijan, este man era el mismo del principio, un hombre que quería suicidarse, pues su frase era: aunque soy peor que una bestia, ¿no tengo derecho a vivir? Una frase que Oh Dae-soo jamás olvidaría. Pero aún con su libertad, en realidad no tenía dónde ir, ni con quién ir, pues era prófugo de la justicia por la muerte de su esposa. Así que un indigente se le acercó para darle un celular y una billetera con dinero. Después se dirigió a un restaurante de sushi donde conoció a una joven mujer. De inmediato recibe una llamada y le pregunta: ¿quién eres? ¿Me hipnotizaste? Contestándole el hombre desconocido que no debería importarle el quién, sino el por qué, provocando huir en el hombre, hasta que la amable mujer lo toca para calmarlo, haciendo que este man se desmayara. Cuando despertó, se dio cuenta que estaba en la casa de la mujer y que aparte andaba leyendo su diario. Oh Dae-soo pensó que esta era su oportunidad de volver a sentir el cuerpo delicado de una fémina, siendo rechazado por la chica que le decía que no se sentía preparada, pero cuando lo estuviera, le cantaría aquella canción que Oh Dae-soo le gustaba mucho. Y eso sería la señal para que ambos fornicaran. Como sea, esta chica al final se presentaba como Mido. Y también le contó al viejo que el hecho que alucinara con hormigas era porque se sentía solo, y ella conocía mucha gente así. Mido había ayudado a este man a encontrar el paradero de su hija, quien había sido adoptada por médicos y ahora vivía en Estocolmo. Pero Oh Dae-soo no quiso llamarla, pues esto era el inicio de su venganza, así que fue a buscar en cada restaurante aquel dragón azul o ese bocadillo que por años le estuvieron dando. Un sabor que jamás olvidaría, pero aún no lograba dar con ellos. Una de las veces que Mido estaba chateando con usuarios desconocidos, encontró a uno que le preguntaba a Oh Dae-soo qué se sentía vivir en prisión, lo que causó que este hombre viejo comenzara a desconfiar de Mido. Así que salió a buscar al último restaurante que se encontraba muy retirado, pero daría con aquel bocadillo con que lo alimentaron. Y así también pudo dar a los cuartos donde lo raptaron. Oh Dae-soo obligaría al dueño de ese lugar que le diera el nombre de quien lo había encerrado.
Pero según este güey no sabía nada, así que Daesu le quitó 15 dientes que serían los 15 años que lo mantuvieron ahí. El hombre le dijo que lo único que tenía de su captor era una cinta. Pero ahora vendría lo interesante. ¿Será que toda esa práctica de artes marciales al aire haría efecto en la vida real? Pues este viejo tendría que comprobarlo, recibiendo patadas, golpes y cuchilladas en la espalda. Pero jamás se rendiría y acabaría con todos aquellos que se interpusieran en su venganza. Cuando por fin pudo salir de ese feo lugar, un hombre que lo vio muy herido lo ayudó y lo subió a un taxi, sonriéndole y diciéndole: «Luego nos veremos, Odaesu». Ese hombre, ese rostro, aún no sabía quién era, pero sabía que él fue quien lo secuestró. Y escuchando la cinta se enteró que este man pidió que lo tuvieran 15 años encerrados. ¿Pero por qué? Bueno, todo porque nuestro pobre protagonista hablaba demasiado, pero aún así no sabía a qué se refería. Odaesu decide ir en busca de su mejor amigo Yu-Wan y le cuenta todo lo que había ocurrido, pero seguía sin confiar en Mido, así que le quiso sacar información, pero esta chica en verdad no sabía nada. Fue gracias a su amigo que pudo dar con la dirección de Evergreen, el contacto que tenía agregado Mido en su cuenta de chat, siendo esta dirección los edificios al lado de donde vivía Mido. Y ahí encontró nuevamente a este desconocido hombre, quien le dijo que podía matarlo, pero jamás sabría la razón de por qué le hizo eso. Además le dijo que tenía un control remoto que podría parar su corazón. Así que tampoco le daría el gusto a Odaesu que lo matara, pero cuando encontrara la respuesta, él mismo se mataría. Mientras que Mido estaba siendo violentada por los mismos matones que lo habían encerrado, y a punto que ellos tuvieran su venganza contra Odaesu, fueron pagados por este hombre misterioso para que los dejaran libres, prometiendo Odaesu que le quitaría la mano al chimuelo por tocar el pecho de Mido. Así que decidió que lo mejor sería irse de la vivienda de Mido, llevándose a la chica, pero esta estaba tan enamorada de Daesu que le cantó la canción que le había prometido para darle su primera acogida a este necesitado hombre, empezando a sentir cariño por Mido. Aún así no estaban seguros, pues este hombre los había encontrado y aparte les dejaría un regalo. Por eso decidieron ir a buscar en dónde tendría Daesu escondido el localizador para quitárselo. Y después se encontraría que el sobrenombre Evergreen se refería a Evergreen Old Boy, que era la escuela donde Odaesu estudiaba, pero que tiempo después se marchó. Y ahí encontró el rostro del desconocido, Lee Woo-jin, quien también su hermana había estudiado ahí, pero esta se había suicidado. Y ese mismo día sería también el último para Yu-Wan, pues por decir que la hermana era una golfa, Lee Woo lo mató, pues le aclaraba muy bien a Odaesu que su hermana jamás fue la golfa de nadie. Entonces este man tuvo que hacer tratos con el secuestrador, diciéndole que mantuviera a Mido ahí resguardada. Si en unos días él no regresaba, que la liberara. Y así Odaesu tuvo que regresar a sus memorias de cuando estudiaba en Evergreen, recordando que llegó a conocer a la hermana de Lee Woo, pero un día, solitaria a la escuela, quiso seguir a este joven Lee Woo para saber a dónde iba tan apresurado. Y es que se reencontraría con su hermana para tomarle fotos. Y no solo eso, pues se amaban más que hermanos. Tenían una relación sentimental y carnal. Y Odaesu no pudo quedarse callado. Se lo contó a su amigo y este lo expandió. Así este man encontró dónde Lee Woo vivía y lo fue a visitar, sabiendo ya la verdad. Pero antes de hablar, Odaesu se defendió matando a sus guardaespaldas, aunque aún no era el momento de pelear con el más cabrón de ellos. Así que Daesu va al grano, diciéndole que él es el vencedor, pues a pesar que le haya borrado la memoria con hipnosis, llegó a la verdad, respondiendo Lee Woo que él no lo hipnotizó para eso, y que a su verdad le faltaba más información, pues el chisme que comenzó Odaesu se propagó y peor aún, se exageró, pues los alumnos comenzaron a decir que su hermana estaba embarazada y ella se lo creyó tanto que tuvo un embarazo psicológico, o como dijo Lee Woo, un embarazo producto de la lengua de Odaesu.
Y así es como nuestro protagonista señala a Li Wu como el verdadero asesino de su hermana, pues no soportó saber que podía tener un hijo por esa relación. Pero Li Wu lo interrumpe, pues ahora él diría el verdadero castigo de Oda Daesu, pues no fue el encierro, no fue la muerte de su esposa, no fueron sus 15 años sin libertad. Y es que él no fue el único hipnotizado, sino también Mido. El que se conocieran, el que dijeran las palabras que se dijeron, todo era parte de la hipnosis, todo para que se enamorara. Pero Mido, ¿qué tenía que ver en todo este desmadre? Pues este malnacido se lo diría por medio de ese álbum fotográfico que robaron de la casa de Oda Daesu. Mido sería su pequeña hija. Oda Daesu se volvió loco, se aventó contra el cabrón guardaespaldas, pero este man era muy fuerte. Así que Li Wu lo mató, pues no quería ese final para su ex compañero. Él merecía sufrir. Así que le dice que su hija recibiría un regalo al igual que el suyo por el secuestrador. Así que Oda Daesu le habló a Mido y le dijo que no abriera esa caja, que pronto estaría con ella, mientras que le suplicaba al maldito de Li Wu que no permitiera que Mido se enterara de la verdad, aceptando que había cometido un error, que sería su perro si él así lo quería, que él hiciera lo que quisiera a él, pero que a su hija la dejara al margen. Tanto fue la desesperación de este hombre viejo que decidió cortarse la lengua como castigo. Así que Lee pidió que no se le abriera la caja a Mido y finalizó con decirle a Oda Daesu que ya no tenía razón para vivir, dejando el control de su marcapaso tirado. Cuando Daesu apretó el botón, unas bocinas a todo volumen se prendieron, sonando los gemidos de Mido mientras tenía relaciones con su padre. En cuanto a Lee, que se retiraba, recordó cuando su hermana se suicidó, diciéndole a su hermano y amante que no se arrepentía de nada. Y así Lee acabó con su vida, terminando la película en un lugar alejado con la hipnotizadora frente a él, leyendo toda la historia de este hombre y siendo tocada por la última frase, incluso de no ser mejor que una bestia, no tengo derecho a vivir, siendo Oda Daesu hipnotizado por última vez, donde la mujer separa aquella mente en dos, donde el monstruo de la venganza se iría y con él el secreto que atormentaba a Oda Daesu, quedando aquel viejo Oda Daesu junto a Mido. Y así termina esa bellísima obra. Bellísima, bueno, no por la encantadora de la historia, ¿verdad? Sino porque es una trama espectacular y muy original. Y pronto les traeré la última de esta trilogía. Así que como siempre, cuídense mucho, denle seguir al canal y disfruten del momento.